Mi nombre es Gabriel Oliva y este día el Centro Regional de Cultura y Museo Gonzalo Carrasco de Otumba, Estado de México, les presenta un extraordinario coloquio de arte y política en la religión en México de 1859 a 1936. El coloquio está dividido en dos mesas de trabajo. La primera se presenta hoy y se titula Gonzalo Carrasco y el siglo XIX. Y como parte de la organización, queremos agradecer el apoyo y colaboración a Carolina Guadalupe Rodríguez Rascón, quien es becaria del Museo Gonzalo Carrasco de Otumba y es parte organizadora de este coloquio. Bueno, a continuación iniciamos la presentación, pero antes me gustaría comentarles a los ponentes que tienen 30 minutos y a todos ustedes, bueno, pues les comento que las preguntas se hacen al final de cada ponencia. Nos acompaña Laura Xochitl Segura Lira, amante del siglo XIX y de la literatura de terror. Ha publicado una minificción en las antologías Resonancias 2017, editada por la Benemérita Universidad de Puebla, así como un cuento en Gula 2019 y Avaricia también en 2019, de la colección Pecados Capitales de la editorial independiente Abigarrados. También cuenta con publicaciones en otros medios virtuales e independientes. Participó en el proyecto Papime, antología comentada de textos, cuyo propósito fue el estudio de la crónica hecha en México durante el siglo XIX hasta los primeros años del siglo XX. Y nos presenta Gonzalo Carrasco, pintor y jesuita en tiempos liberales. Adelante, Laura. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos, me da muchísimo gusto que estén con nosotros. Antes que nada quisiera disculparme porque tengo 5 perros en casa, por si ladran, aullan o cualquier otro percance, por favor entiéndanos. No sé si me podrían permitir por favor compartir pantalla, hice una presentación en PowerPoint. Muy bien, en lo que nos dan acceso, voy empezando para no quitar más tiempo. Como bien lo dice el título, voy a hablarles sobre Gonzalo Carrasco, pintor y jesuita en tiempos liberales. Esta ponencia tendrá como objetivo el demostrar la disyuntiva que existió entre el arte religioso y el arte por el arte gestado durante el México finisecular del siglo XIX. Para ello, he dividido en 3 apartados mi texto. El primero es el contexto histórico-político, el segundo es el contexto artístico, ¿no? En el cual la ciudad letrada colaboró de 1870 a 1901 aproximadamente, y el tercero es el pintor y el jesuita. Muy bien, muchas gracias por darme el acceso. ¿Me podrían decir si se ve, por favor? Sí, muy bien, sí. Muchísimas gracias. Continuemos. Él es Gonzalo Carrasco. Para quienes no lo conozcan, se los presento. Muy bien, vamos entonces a hablar de nuestro primer apartado, que es el contexto histórico-político. Gonzalo Carrasco nació en 1859 y murió en 1939, por lo que vivió y experimentó las transformaciones políticas del país, desde el gobierno de Ignacio Comonfort hasta el mandato de Lázaro Cárdenas. Haré una síntesis de estos años, por consiguiente, discriminaré datos que no creo necesarios para fines de este trabajo. ¿Me busca, Reina? Y por favor, no se molesten. No, te dije que con zapatos. Contexto histórico. Zapatos. ¿Podrían apagar su micrófono, por favor? Se está interfiriendo una vocecita. Muy bien. Entonces, comenzaré con el año de 1857. El exministro de Hacienda, Sebastián Lerdo de Tejada, le dio al entonces presidente sustituto, Ignacio Comonfort, un informe en el que se detallaban las operaciones sobre la desamortización civil y eclesiástica, que formaron parte de la memoria de la Hacienda del presente año.
las que se llevaron a cabo el 31 de diciembre de 1856. Esta ley traería consigo pues algunos problemas para los campesinos, pero significó el nacionalizar los bienes de la iglesia para que los terrenos obtenidos fuesen repartidos y con ellos se creara una clase medio urbana y rural, cuyo fruto de su trabajo fuese a parar al Estado. Por consiguiente, el modelo económico ideológico que lideró durante esta segunda parte del siglo XIX fue el liberalismo. Luis González Obregón, nuestro queridísimo historiador, marca como fecha de la preponderación de las ideas liberales el año de 1867, en el que Benito Juárez toma las riendas del país y busca, junto con su séquito, la homogeneización del país. Para ello, Juárez puso en marcha la Constitución Liberal de 1857. Pacificó al país a través de, abro cita, la vigorización de la hacienda pública, el orden social, la inmigración, el parvifundio y las libertades de asociación y trabajo. En el campo económico, creó caminos, atrajo el capital extranjero y aplicó nuevas técnicas de siembra y labranza en el campo. El desarrollo de la manufactura y la conversión de México en un puente mercantil entre Europa y Oriente. Y en cuanto a la cultura, libertades de credo y prensa, el exterminio de la indígena y la educación que alejaría al país de su carácter bárbaro. Cierro cita. La fervorosidad religiosa fue reemplazada por la adoración al trabajo y al mercantilismo, por lo que la iglesia no solo perdió bienes, sino también adeptos. El centro urbano se convirtió en un espacio mercantil propiamente burgués que difiere del colonial. Abro cita. El mercado que congregaba vendedores y compradores se convirtió en un foro en el que los miembros de la nueva sociedad comenzaron a dialogar, a elaborar normas e ideas, a delinear proyectos. Cierro cita. El liberalismo, entonces, abrazó las ideas del progreso y la fe en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Para lograr el progreso, fue necesario hacer cambios abruptos y confiar ciegamente en la educación y en la razón. Cualquier actividad que promoviese creencias contrarias sería discriminada. En pocas palabras, la secularización del país no solo dio pie a la abolición de los bienes de la iglesia, sino que también le abrió el paso al método científico y al pensamiento crítico. Y eso es muy claro, no sé si lo puedan ver con la creación de la Biblioteca Nacional de México en el exconvento de San Agustín, ¿no? Esto fue como el símbolo del liberalismo en el que wow, te impongo la educación, el pensamiento crítico por encima de la religión. Después de este paréntesis, continuemos. Las ideas liberales se extendieron por consiguiente a la ciudad. Los antiguos conventos y claustros fueron destruidos o bien reducidos para abrir calles o avenidas. La transformación de la ideología urbana confrontará dos colos. El primero, el colonial, ¿no? Lleno de misticismo, y el nuevo, el abierto a los avances tecnológicos y al uso del método científico, a la producción en masa, a los tranvías, al cinematógrafo, a toda esta modernización que se llevará a cabo durante el México finisecular. El gobierno liberal no terminó con el mandato de Juárez, sino que continuó con la presidencia de Porfirio Díaz de 1877 a 1911. Disculpen, no conté el periodo, el trienio de Manuel González. Díaz además se apoyó en el positivismo, corriente filosófica, eso es súper importante, creado por Augusto Comte, en la que se afirma la existencia de tres estadios del desarrollo humano: el teológico, el metafísico y el científico positivo. Los estadios otorgan a la calidad del más bien cosifican a los sujetos y le dan poder al hombre para definir y organizar el orden de los mismos hombres. Comte, entonces, retoma al hombre para definir al hombre. Ante esta premisa, Ramón Shirao menciona que, abro cita, todas las filosofías del siglo XIX, por importantes que sean, tienden a ser reductivas, a reducir el todo por la parte y finalmente a negar a Dios para que el hombre sea su propio Dios. La negación de Dios no significó la destrucción de las iglesias, sino la sustitución del Dios metafísico por el nuevo Dios material. El dinero. Esa es una foto que me gusta mucho. Se fue tomada afuera del Teatro Arbeu, es más o menos para principios del siglo XX. Continúo con mi trabajo, disculpen el paréntesis. Aunado a ello, es gracias al liberalismo que la ciudad abrazó los conceptos de modernidad y modernización.
Bueno, ustedes me preguntarán, ¿por qué tanto hablas de la ciudad? ¿Qué relación tiene la ciudad con todo esto de Gonzalo Carrasco, de las ideas seculares, del liberalismo? Pues muy bien, la ciudad es un constructo real o imaginario del ciudadano, ¿no? Y en este caso de la ciudad letrada, como lo vamos a ver líneas más adelante. El ser modernos, por consiguiente, como lo menciona Marshall Berman, abro cita, es estar en un medio que promete aventura, poder, goce, crecimiento, transformación de nosotros mismos y del mundo. Y al propio tiempo, que amenaza a destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Los medios y experiencias modernos atraviesan todas las fronteras geográficas y étnicas, de clase, nacionalidad, religiosas e ideológicas. En este sentido, puede afirmarse que la modernidad une a toda la humanidad, pero se trata de una humanidad paradójica, de una unidad de desunión, que nos arroja a todos a un torbellino de constante desintegración y renovación, de lucha y de contradicción. Cierro cita. En pocas palabras, la modernidad trajo consigo el cambio y la renovación, el paso de la sociedad guiada por el empirismo y el misticismo, aún en la que el método científico daría todas las respuestas y habría incógnitas e interrogantes. Y también recuerden que estamos en esta nueva nación, no es una nación bebé, a la cual le tenemos que inventar un imaginario, un simbolismo, unos elementos propios de los que podamos decir que son nacionales. A finales del siglo XIX, surgió en París un nuevo espíritu, compañero del fin del siglo, la Belle Époque. La Belle Époque, cuyo inicio y fin no tiene fecha concisa, pero sí un aproximado, pues duró de los años de 1890 a 1915. En la que la burguesía, los nuevos y viejos ricos, la industrialización y el cientificismo derivados del pensamiento positivista fueron como los ejes claves. El industrialismo y su producción en serie promovieron el surgimiento de las tiendas comerciales, del escaparate y sobre todo del consumo para estar al día con las novedades. Abro cita. En épocas anteriores, el hombre se identificaba plenamente con su trabajo y con su condición social o familiar. Sin embargo, con el advenimiento del industrialismo que absorbió a los pequeños oficios, se acabó esta identificación y seguridad. Lo nuevo era lo mejor. De esta situación resulta el escepticismo y el pensamiento general en el arte, sentimientos que serán llamados el mal del siglo. París, por consiguiente, fue visto como la capital cultural, económica del mundo. Muy bien, la Belle Époque en México se reflejó principalmente en la ciudad, y si ustedes se fijan en la publicidad para el centenario de la independencia de México, se le exhortaba a la población a que visitase el París de América, y con París de América se referían a la Ciudad de México, o sea, los estándares eran muy altos. Por eso les digo, cuando las calles ni siquiera estaban pavimentadas, había luz eléctrica, pero a México se le comparaba con París. Es un ideal. Por consiguiente, el grupo de artistas mexicanos que promovían los ideales de la Belle Époque fueron los seguidores de Manuel Gutiérrez Nájera. Ay, Dios, no puse el poema, qué tonta, perdón. Quienes encontraron en la revista Azul el espacio perfecto de escenificación. En este grupo modernista se unieron otros jóvenes impetuosos, enamorados del cosmopolitismo, del arte por el arte, seguidores de la bohemia y de los paraísos artificiales: José Juan Tablada, Balbino Dávalos, Francisco Meolagüíbal y Alberto Leduc, quienes fundaron la Revista Moderna de México y quienes incluso hicieron traducciones. Ya como paréntesis, Dávalos fue un traductor sumamente importante. Cierro mi paréntesis. Con esta generación, en las últimas décadas del siglo XIX mexicano, la producción artística se desafanó de un objetivo y comenzó a trabajar en sí misma. El simbolismo sacro sirvió para expresar otras ideas, como lo fue el poema Misa Negra, publicado en 1872 y escrito por José Juan Tablada. Me gustaría leerles unos pequeños versos. Quiero, en las gradas de tu lecho, doblar temblando la rodilla y hacer helar a tu pecho y de tu alcoba la capilla.
no solo habla de esta misa negra, ¿no? En la que se invoca al diablo y se realiza en el sábado, sino que está hablando del acto sexual. Entonces está profanando los símbolos religiosos que antes eran sagrados. En este breve recorrido, he dado cuenta, eso espero, de los cambios y los procesos por los que la nueva nación mexicana tuvo que atravesar y por consiguiente por lo que nuestro querido Gonzalo Carrasco también tuvo que vivir. ¿Qué pasa entonces con el arte? Segundo apartado, el arte mexicano y la ciudad letrada. Durante el magisterio de Pelegrín Clavé, los estudiantes de la Academia de San Carlos casi no representaron escenas nacionales, ya que Clavé se mantuvo inclinado hacia los temas bíblicos. Abro cita, a partir de su formación académica e ideológica en Roma, que podemos entender la manera en la que Clavé conformó un programa académico que puso las bases de la Escuela de Pintura Mexicana de mediados del siglo XIX, al tiempo de consolidar un arte que reflejaba el ideal político de los simpatizantes del Partido Conservador Mexicano, quienes se empleaban en contra de las ideas liberales demócratas. Cierro cita. Por eso, los estudiantes de la Academia de San Carlos agotaron el Antiguo Testamento y el Nuevo y el Martirologio romano, sacando de ellos los motivos para sus cuadros. Sin embargo, recuerden que estamos en una época de bifurcaciones, ¿no? Dos polos casi siempre opuestos conviven para dar una unidad. Entonces, la Academia al mismo tiempo comenzó con una renovación encabezada por el mismo Clavé y secundada por Manuel Villar y Eugenio Landesio. La Academia tomó nuevas perspectivas como la estética italiana y la representación del Valle de México. A pesar de ello, Ignacio Manuel Altamirano afirmó que los estudiantes continuaron con la representación de temas religiosos. Los únicos que para él no rompieron con esta continuidad fueron Ocaranza, Parra, Obregón y Casarín. El joven Gonzalo Carrasco ingresó a ese mundo artístico de continuidades y rupturas de la Academia de Bellas Artes en 1876 y, abro cita, fue alumno de los grandes pintores del siglo XIX mexicano, tales como Salomé Pinar, Rafael Flores y Santiago Rebull. Cierro cita. Carrasco demostró tener talento para la pintura, creo que de eso a nadie nos queda duda, ¿no? Ya que en 1883 la Academia presentó la exposición de un concurso cuyo tema fue un acto sublime de caridad. Alberto Briviesca, José María Barrarán y Gonzalo Carrasco fueron los ganadores. La obra de Carrasco fue un óleo llamado San Luis Gonzaga en la peste de Roma. Disculpen, por más que hice, no encontré la pintura y no quise ponerles otra. Hay una que es San Luis Gonzaga, pero esa es del siglo XX. Hasta ese momento, las obras cargadas de ideología católica servían para educar, ya que proporcionaban, abro cita, al público contemporáneo un apólogo moral situado en tiempos históricos, cierro cita, por lo que los temas relacionados a la religión continuaban cultivándose en la Academia, aunque, como ya mencioné, líneas arriba, empezaron a surgir nuevos temas dignos de ser representados. En los años en los que Gonzalo Carrasco estudió en la Academia de Bellas Artes, la ciudad letrada estableció los parámetros y los objetivos sobre los cuales los jóvenes artistas deberían circunscribir sus producciones. Por tal motivo, los artistas de mitades y finales del XIX utilizaron en la composición de sus obras corrientes propias del costumbrismo y del realismo, ¿no? Y aquí vamos a ver los comentarios de Ignacio Manuel Altamirano, este férreo liberal que puso los parámetros en el Renacimiento de lo que debería de ser la literatura mexicana, ¿no? Y tuvo alumnos del tamaño de Cuellar, en los que casi siempre se reflejaban los usos y costumbres de la Ciudad de México. Imagínense entonces ser un artista de San Carlos y que te digan, ¿sabes qué? Tú no tienes que pintar temas religiosos porque pues eso ya no conviene a nuestros ideales de nación y tampoco es factible para las ventas, sino que tienes que ceñirte a las siguientes normas. Ignacio Manuel Altamirano, entonces, expresó en varias ocasiones su opinión sobre los temas con los que el arte y en especial la literatura debían trabajar. Altamirano pensaba a grandes rasgos que el arte debía servir a la patria para crear nación y ciudadanos. En una disputa que tuvo con el periódico clerical La Voz de México, Altamirano menciona lo siguiente, abro cita, estamos en el siglo XIX,
y no en el siglo de la miseria y la credulidad ciega. No queremos santos ni milagros, porque ya nadie cree en esos mamarrachos, sino en los sacristanes. ¿Por qué, pues, buscar modelos en una teogonía gastada y escrupulosa cuando los tenemos vigorosos, fuertes y bellísimos en nuestra historia, en nuestro hogar y en nuestro suelo? Recuerden que antes los temas sacros eran vistos para educar y moralizar a la población. Y aquí tenemos otra cita del mismo Altamirano, publicada en El Artista. En nuestro humilde concepto, pues, la Academia Nacional de Bellas Artes ha permanecido estacionaria, consagrada a su tarea imitativa y con la sola excepción de algunos pocos artistas cuya imaginación atrevida e independiente ha sabido romper las trabas impuestas desde hace tiempo a la juventud por una rutina apasionada y por una influencia desdeñosamente personal. En su primera visita a México, José Martí se le secunda las ideas de Altamirano y exhorta a los alumnos de la Academia de San Carlos a que se incluyan en el arte temas costumbristas. Abro cita. ¿Por qué? Para hacer algo útil. No se cree en San Carlos, olvidando las inútiles escuelas sagrada y mitológica, una escuela de tipos mexicanos, con lo que se harían cuadros de venta fácil y de éxito seguro. Cierro cita. El arte sacro perdió valor entonces ante el crítico liberal. La producción, por consiguiente, explotará otras facetas que van desde el nacionalismo hasta el arte por el arte, las que también le permitirán al artista ser más rentable, ¿no? Recuerden que también es válido ver el producto artístico como un producto comercial. Ante esta premisa, Jorge Jámeken y Mexía publicó también en El Artista. Abro cita. Nuestro arte moderno, el arte del siglo XIX, debe ser realista en la forma, espiritualista, idealista, liberal, progresivo en el fondo. El arte por el arte que no tiene más objeto que la adoración de la belleza o la satisfacción de los sentidos, de la religión o el apóstol de la inmoralidad, que se emancipa del fin a que tiende toda nuestra civilización. El comentario de Jámeken continúa con la exigencia de que se representen a los héroes nacionales, para que justamente se logre este sentido de moralizar. Pasemos entonces rápidamente a nuestro tercer apartado, que es el pintor y jesuita, ¿no? Gonzalo Carrasco se une a la Compañía de Jesús en 1879 tras el fallecimiento de su padre. Y, sin embargo, a pesar de ello, continuó con su tarea de artista. Sus obras en gran formato, como Joven Estercolero, que es la que estamos viendo, y San Luis Gonzaga, de La Peste de Roma, fueron exhibidas en diferentes exposiciones universales. Y aquí continuemos con otras del mismo talante, coetáneos a Carrasco, que también fueron expuestas en exposiciones universales. Creo que Las Travesuras del Amor todos lo recuerdan si han ido al mural. Y muy bien. Ya por último, tenemos unos comentarios que han hecho distintos críticos de por qué a Carrasco se le ha olvidado de la escena nacional mexicana del arte. Algunos dicen que fue por su vocación jesuita, que fue porque no supo meter estos temas costumbristas como lo hizo anteriormente con Los Pescadores, ¿no? Que son estas obras. Pero lo que yo les podría decir es que si bien, ¿no? Gonzalo Carrasco fue un férreo defensor de sus ideas, al igual que Ignacio Manuel Altamirano, desafortunadamente estas ideas no iban de acuerdo con el poder en turno y por consiguiente le valió que pues lo olvidáramos hasta que tuvimos este coloquio en el que lo estamos recordando. Por ejemplo, aquí dice en El Tiempo Ilustrado que una de sus obras que al óleo fue una pintura que hizo en Santa Brígida, ¿no? Esta iglesia que ya demolieron para abrir San Juan de Letrán, y aquí le están dando
totalmente crédito porque dicen que es un óleo que todo mundo lo puede ver, que todo mundo lo puede sentir, ¿no? Que a todo mundo nos puede tocar esta emoción. La reproducción que les puse atrás la hizo El Tiempo Ilustrado, que es esta, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Discúlpenme por irme corriendo, pero el tiempo se me terminó. Gracias a todos y a todas. Si no, yo solo quiero hacerle una pregunta, si me permite, Laura. Bueno, ya vimos todo el proceso que vivió en esa época el padre Gonzalo Carrasco. ¿Él se le considera a un personaje liberal, a Gonzalo Carrasco, o conservador? Pues qué difícil. Es totalmente así en términos de liberales, conservadores, totalmente conservador, ¿no? Porque siempre defendió como esta fascinación, amor, no sé, por temas sacros y religiosos, tanto en su pintura y pues yo creo que también lo veo como un acto de rebeldía, ¿no? El negarse a no hacer lo que está imponiendo la ciudad letrada. Muy bien, gracias Laura, te agradecemos tu participación. Y bueno, a continuación se presenta con nosotros Huitzilin Tonatiu Rodríguez Lara. Es pasante de historia. Sus principales intereses están en el estudio y análisis sobre la historia contemporánea de España y Cuba, siglo XIX al siglo XXI, colonialismo español en el Caribe y el Pacífico durante el siglo XIX y el cuestionamiento sobre el concepto de Estado-Nación en España de 1874 a 1931. Actualmente realiza su tesis de licenciatura sobre la Guerra de Cuba de 1895 a 1998, como detonante de los nacionalismos catalán y gallegos, que fueron en 1898 y 1931. Él nos presenta en su ponencia La prensa católica en la guerra hispano-estadounidense en el periódico Tiempo 1898. Adelante, Tonatiu. Gracias, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Primero, gracias al Museo de Gonzalo Carrasco y a Carolina Rodríguez por la organización del evento. Si no, sin esto no sería posible. Muy bien. Bueno, yo les voy a hablar sobre la prensa católica en torno a la guerra hispano-estadounidense. Permítanme tantito, ya comparto pantalla. Ah, ya les hice un poco de spoiler. Ya se ve la diapositiva. Ah, ya. Bien, gracias. Bien. Vamos a ver un poco sobre este periódico. Bien, ya había habido prensa católica en México desde que se estableció como nación desde 1821. Sin embargo, aquí nos vamos a concentrar un poco más en la época del Porfiriato. Uno de los primeros periódicos, el más importante, fue La Voz de México, que había surgido durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, quien había gobernado de 1872 a 1876. Dicho periódico fue una crítica en contra de las leyes de reforma. No obstante, ya para la década de 1880, precisamente en 1883, surgió el periódico de El Tiempo, que fue fundado por Victoriano Agüeros. Es un escritor de origen guerrero, bueno, fue un escritor de origen guerrerense. De hecho, tiene una compilación sobre los más notables escritores mexicanos, pero sus referentes son más que nada católicos. Entonces, se omiten algunos temas, algunos personajes. Y este periódico fue un diario. Y de hecho, el periódico tuvo como fin
más bien enseñar los valores cristianos católicos a la sociedad mexicana. Y de hecho no podían concebir, según el editorial, no se podía concebir al Estado mexicano sin la religión. El periódico tuvo en el periódico se encontraron noticias tanto del país como del extranjero, versos, santorales, poesía. De hecho, hay una poesía muy interesante ustedes pueden revisarlo en la hemeroteca digital de la UNAM, una poesía del 13 de octubre de 1895. Digo, porque es que el 12 no publicaron, porque de hecho no publicaban en fiestas religiosas. Pero ahí y sí presentaron versos sobre la Virgen de Guadalupe, porque fue en ese año cuando se le dio una guardia de honor por parte del gobierno de Porfirio Díaz. Además, también pueden encontrar novela costumbrista. Y bien, vamos a ver por qué competiría la guerra hispano-estadounidense. Vamos a ver un poco qué fue la guerra hispano. Esta parte azul fueron los territorios que que se independizaron en la década de 1820. Entonces, España solo ya conservaba las colonias en Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, que es una isla en el Pacífico. Esas eran las más importantes, porque todavía tenía un enclave en la Guinea, en lo que es hoy la Guinea Ecuatorial, y en el norte de Marruecos, pero eran colonias menores a comparación de Cuba, que era considerada como la siempre fiel por los españoles. Pero también en Cuba ya había habido movimientos independentistas. Hubo uno desde 1868, el cual fue respaldado primero por Benito Juárez. Y hubo entre negociaciones, pero que algunos no aceptaban la tregua, ya hasta que se dio la guerra de 1895, donde participó José Martí, quien fue mencionado por Xóchitl en la ponencia anterior. Fue uno de los máximos dirigentes. Misma batalla donde pereció. Vamos a ver aquí porque Estados Unidos primero comenzó a intervenir. Primero decían, vamos a enviar ayuda humanitaria, porque los españoles son muy malos. Entonces enviaron un barco, el cual estalló el 15 de febrero de 1898, y dijeron, pues la culpa fue de España. Pero hasta la fecha todavía se queda un poco en duda si realmente fue un autoatentado, porque ya ven que luego no se les da, ¿verdad? A Estados Unidos. Ya ven que luego aunque tampoco los españoles eran muy lindos que yo. Y a México le competía el conflicto, porque si México se comprometía con alguno de los bandos, iba a salir perdiendo. Si se comprometía con España, era muy seguro una invasión por parte de Estados Unidos. Bueno, otra invasión por parte de Estados Unidos. Además, el gobierno de Porfirio Díaz fue muy contundente. Dijo, ninguna potencia va a cargar sus barcos con carbón aquí. Y vamos a ver previo a la guerra. La guerra se declaró el 25 de abril del 98, pero vamos a ver qué se publicaba en El Tiempo. En El Tiempo primero se publicó una carta de un sacerdote, de un presbítero español radicado en Puebla, Bernardo Berro y Pereira, en la cual llamaba a todos los españoles residentes en México a la defensa de Cuba, bueno, de las colonias. Y decía que México no debía permanecer indiferente, y también se presentó en El Tiempo se dio testimonio de una manifestación en Morelia Proespañola, donde participaron, lo digo así tal cual como se escribía en el periódico, 33,000 corazones. Qué poético. 33,000 corazones dieron sus votos y simpatías por España. Además, se hizo hincapié en el padre Celedonio Domenico de Jarauta, que fue un sacerdote de origen aragonés
que organizó una resistencia en contra de la invasión estadounidense de 1847. De hecho, se hizo énfasis en ese personaje, diciendo él que ellos que han hecho esto por nosotros, ahora vamos a contribuir. Además, también ya en el periódico se habló de un tema muy importante que fue la confrontación racial. Recordemos que en el siglo XIX, igual y ahorita todavía, pero ya no tanto, pero en el siglo XIX sí se hablaba más de razas. Entonces era más bien de la raza, era esa pelea eterna entre la raza latina contra la sajona. Y de hecho el Tiempo propuso, vamos a hacer una coalición de países latinoamericanos, iberoamericanos, de nuestra raza, en contra de Estados Unidos, de esa raza sajona. Vamos a ver. Ya una vez entrado el conflicto, se dio una nueva sección en el periódico que fue conocida como La Guerra. Y estos fueron, y con base a esto, de aquí saqué los dos próximos temas. España como la gran nación católica por excelencia, y Estados Unidos los vamos a presentar aquí como los enemigos de nuestra raza, según el Tiempo. Bien. Estos son, ella es la la regente María Cristina, es la misma de la canción de María Cristina me quiere gobernar, si alguna vez la han escuchado. Ella es la misma de la canción. Además, de hecho, esa canción justo surgió en contra de su gobierno, tanto se dice que en Cuba o en España la canción. Y él era el presidente Mateo Praxedes de Sagasta durante la contienda. Entre los temas principales, como ya mencionamos, el llamado a la coalición iberoamericana en contra de esa raza sajona, que eran muy malos según ellos, que de hecho eran los enemigos no solo de ellos, sino también los enemigos de las tradiciones. Entonces aquí yo creo que se podría plantear incluso, ellos eran protestantes y el periódico católico, entonces por ahí se podría ver. En cuanto a nación heroica, nos referimos a que el Tiempo decía, hubo un Atila moderno a inicios del siglo XIX de Francia, ya se imaginarán quién, Napoleón Bonaparte. Entonces decían, España resistió, entonces si España pudo contra Napoleón, va a poder contra Estados Unidos. El Tiempo decía, son unos barquitos que no van a poder contra el poderío. De hecho, hasta se referían a España como el gran león que iba a hacer frente, y se referían a ellos como un... Pero aquí hay algo interesante que de hecho el Tiempo no publicaba las derrotas de España, porque por ejemplo hubo una batalla muy importante, la batalla terrestre el 1 de julio en Cuba, en las colinas de San Juan, que de hecho es de la más referida en la ficción estadounidense cuando se habla de la guerra de hispano-estadounidense, pero no publicaron nada respecto al tema, yo creo, como que no les hacía mucha gracia, ¿verdad? En cambio, si decían, no, pues deben ser mentiras, son mentiras de Estados Unidos. Y para ello el Tiempo presentó que de hecho en julio los españoles apresaron a unos periodistas. Pero el Tiempo dijo, no, hablamos con los periodistas, ellos nos dijeron que habían recibido buenos tratos por parte de España, tenían todas las comodidades. Entonces, vamos a ver cómo dejaron a Estados Unidos. De hecho, parece que no lo van a dejar tan bien parado. Él es el presidente, bueno, él fue el presidente William McKinley, gobernó de 1897 a 1901. Él fue el presidente que de hecho con el que se llevó a cabo la guerra. Muy bien, aquí vamos a hablar, como ya mencionamos, se hablaba de los estadounidenses como enemigos de la raza, y en cuanto a lo de calumniadores, va con relación a lo anterior. De hecho, hubo una batalla naval en Santiago de Cuba el 3 de julio. De hecho, ¿ustedes como cuántos muertos imaginan del lado de Estados Unidos? Solo hubo uno, pero España decía,
el Tiempo decía, España ganó la guerra, pero pues España ganó la guerra, deben ser mentiras. Y aquí también hubo una mofa en contra de la ayuda humanitaria. El Tiempo decía, si Estados Unidos viera que Cuba es una tierra árida, seguramente no hablaría sobre solidaridad y sobre vamos a apoyar a los pueblos del mundo, porque Cuba pues era el mayor mercado de azúcar, incluso a nivel mundial, durante el siglo XIX. Además tenía azúcar y era el punto estratégico para el Caribe. De hecho, ya la toma de Cuba permitió que Estados Unidos llevase a cabo una participación activa en el Caribe y en América Latina durante el siglo XX. Entonces, de hecho, le llamaban la llave, que eso también lo mencionaba José Martí. Y, de hecho, como mofa, según por cuestiones de salud, según el Tiempo, los estadounidenses quemaron 50 casas de una aldea en Siboney, en el oriente de Cuba. Entonces decían, no, que muy humanitarios. Y ya al terminar la guerra decían que es que Estados Unidos se quiere sentir una monarquía. Entonces ya España fue diciendo, pues sí, vamos a negociar la paz porque no va a funcionar esto. Ya se dio la capitulación entre julio y agosto, ya en el Tratado de París el Tratado de París del 10 de diciembre de 1898. Entonces, España renunció a Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, pero a cambio iban a recibir 30 millones de dólares, 20 millones de dólares. Dicho sea de paso, no se invitó a los combatientes cubanos, ni filipinos, ni puertorriqueños. No se les invitó, dije, bueno, pues solo vamos a así como de, bueno, solo caballeros, no solo. Y de hecho, el Tiempo terminó el año de 1898. Voy a leer esta cita. Dice, quiere el cielo que nuestros cálculos resulten fallidos y que los sucesos del año de 1898 no sean el origen de los males que entrevemos para México en el futuro. Ojalá que el año de 1899 y los posteriores solo nos traigan dichas y prosperidades, y que con el transcurso de ellos México llegue a ser una nación grande, temida y respetada. Pues sí, porque ya teniendo Estados Unidos al lado, se iba a considerar que poco a poco iba a absorber el continente. Y ahora solo nos quedan las siguientes incógnitas de, bueno, ¿cómo habrá tratado el Tiempo la cuestión del Porfirio y cómo se habrá desarrollado ya, cuál habrá sido la postura del Tiempo después en torno a lo ocurrido después en Cuba? Y bueno, por mi parte sería todo. Espero les haya gustado y muchísimas gracias. También tiene otra pregunta el mismo. Sí. Bueno, pues le agradecemos su excelente participación a Tonatiuh. Y bueno, tenemos una pregunta de Carlos. Él nos pregunta o te pregunta que dónde obtuviste la información sobre el único fallecido de los Estados Unidos en la guerra que comentaste. Gracias, Carlos. Lo revisé en el libro de Hugh Thomas, en el de que es Cuba lucha por su libertad. Ahí tiene un apartado sobre la guerra de Cuba y hace mención que solo hubo un muerto. Ok. Tenemos otra pregunta también de Carlos. Dice, los ideales del Tiempo corresponden con ciertos ideales. Es normal que omitan o exagere información, ¿no? Claro, gracias al final solamente no quería que comenta que no se quería que se le olvidara las dudas. Es como pregunta, comentario, ¿no? Sí, no sé si quieras comentar algo al respecto. Pues, bueno, en efecto, sí, todo periódico responde a una ideología. Por ejemplo,
RT, aunque yo tal vez soy un poco seguidor de RT, de Russia Today, obviamente no van a decir no van a dejar mal a Putin o cualquier periódico, por ejemplo el Universal pues es muy afín a la derecha mexicana y hay cosas que sí no van a contar o que también periódicos de la misma izquierda no van a decir. Sí, entonces eso es muy normal, o sea, todo periódico responde a una ideología. También porque están hechos por personas que son los que tienen que tenemos una ideología. Claro. Bueno, pues agradecemos la participación a Tonatiu. Y bueno, a continuación recibimos a Luis Domínguez Charles. Él es egresado de la licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha colaborado en proyectos de investigación en la Biblioteca Nacional de México, así como en la Catedral Metropolitana y el Museo Nacional de San Carlos. Actualmente ejerce docencia a nivel bachillerato. Sus temas de interés son la historia del arte, tanto medieval como novohispano, enfocándose en arquitectura y artes suntuarias, así como la historia del manuscrito. Y cierra la presentación de esta primer mesa de trabajo con del taller a la fábrica, la producción en serie del arte religioso durante los siglos XIX y XX. Adelante, Luis. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes. Me gustaría agradecer ante todo al Museo del Padre Carrasco en Otumba por organizar este coloquio. Perdón, Luis, me comentan que un momentito para que te hagan hospedado. Sí, ok. Gracias. Adelante. Adelante, tú continúa. Sí, muy bien. Sí. Bueno, es agradecer al Museo del Padre Carrasco por esta organización del coloquio y también a mi compañera Carolina Rodríguez por haberme invitado. Y en buen momento les comparto la pantalla. Sí, les decía, bueno, en lo que encuentro el arte religioso, ¿no? Cambió mucho a partir de la Revolución Industrial, porque fue dejado de lado con los comerciantes. O sea, los comerciantes toman el lugar ¿cómo se llama? De los artesanos, para surtir a las iglesias o a las personas que necesitaban ¿cómo se llaman? Sí, las imágenes. ¿Ya ven la presentación? ¿Ven la presentación? Un momentito, por favor, Sí. Luis Domínguez. Están haciendo ajustes técnicos, ya saben que las máquinas no tienen honor. Ya. A ver, ya nada más que compartas la pantalla, por favor. Gracias. ¿Ya la ven? No, todavía no. Bueno, aprovechamos mientras para comentarles que el día de mañana los esperamos a la misma hora en la segunda mesa de trabajo que vamos a tener de este coloquio de arte y política en la religión en México. El día de mañana, a partir de las 11, estará con nosotros Samantha Pérez Durán, Jocelyn Estrada Villafán y Marisol Reyes Serrano. Adelante. Muy bien. Bueno, ahora sí ya la ven, ¿verdad? Sí. Sí, qué bueno. Bueno, les comentaba entonces, a partir de la Revolución Industrial cambia para siempre la manera de producir muchos bienes, todos lo sabemos, ¿no? Se abaratan los costos y varían los materiales, logrando nuevas maneras de expresar, en este caso, el sentimiento religioso. Ya no son, como decía, son los gremios, no son los pintores, los escultores, quienes van a surtir a los templos o a las familias religiosas. Iban a hacer los talleres y fábricas que producían en grandes cantidades imágenes, rosarios, ornamentos litúrgicos y demás cosas relacionadas con la parafernalia católica, ¿no?
El estilo artístico que tuvieron estos objetos está basado fuertemente en el neoclásico, ¿no? El arte de las academias, y un poco en la pintura rococó del tiempo de Luis XV, como vamos a ver más adelante, ¿no? Los tipos físicos que vamos a ver evocan a la escultura clásica, ¿no? Aunque con tonos de piel salidos de cuadros de Boucher o Lagrené, ¿no? Pintores franceses. Dejando completamente el dramatismo barroco, la sangre, ¿no? Pensamos en un Cristo barroco y vemos pues la sangre, ¿no? De los golpes, los latigazos que tiene la imagen representada. Y como vemos uno de este tipo de arte industrial, pues vemos que pues es solamente una persona sufriendo, nada más, ¿no? Se elimina todo este tipo de dramatismo barroco en las imágenes industriales. Bueno, los precedentes, aquí está un ejemplo, lo que les decía, son los antecedentes, y acá, a diferencia de la madera o materiales más nobles, el arte sulpiciano, que es como le pusieron después, requirió materiales ordinarios, ¿no? Fáciles de conseguir, ¿no? Entonces, el primer antecedente va a ser la pintura rococó, ¿no? La pintura rococó galante, pues es una variante del barroco francés, ¿no? Dado, bueno, el gusto por el detalle, la exaltación de los sentidos y la paleta pictórica. No vemos, van a ser colores pasteles, rasgos físicos muy idealizados, y es una pintura muy femenina también, ¿no? Porque no solo porque las protagonistas son en su mayoría mujeres, sino porque también eran quienes pagaban las obras, ¿no? Por ejemplo, la Madame de Pompadour era quien llamó a la corte de Luis XV a François Boucher y lo protegía y le daba encargos de pinturas, ¿no? La temática principal es la vida cortesana, ¿no? De la nobleza francesa, de la naciente burguesía, en tiempos de Luis XV. A diferencia de la pintura barroca, la pintura rococó casi siempre va a ser de pequeño formato. ¿Esto por qué? Porque se busca el goce personal. Es un cuadro que colgamos en nuestras habitaciones, en el boudoir o en el tocador. ¿Para qué? Para que el dueño lo vea, ¿no? O la dueña, ¿no? También los temas ya les había comentado, pero un detalle que tiene esta pintura es que algunas escenas son bastante subidas de tono, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver muchos desnudos, mujeres mostrando algunos atributos físicos, o siempre en situaciones despreocupadas. Y de acuerdo con Jacques François Gall, ¿no? Ellos señalan que los desnudos siempre ha habido en la pintura francesa, pero que nunca con la sensualidad y delicadeza que tuvieron en esta época, ¿no? Y que no se va a repetir hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, esta atmósfera está envuelta en ocasiones cuando es al aire libre, ¿no? La pintura, en escenas de campo, también de pastoras, de pastores y demás, ¿no? Inclusive sabemos que María Antonieta era aficionada a jugar a ser pastorcita en Versalles, ¿no? Digo, nada más alejado de la realidad de los pastores de la Francia de la época, ¿no? Que los animales que eran propios, pero bueno, María Antonieta en sus ratos libres jugaba a ser pastor. Pues vamos viendo cómo aquí las situaciones pues son mientras la sociedad, alta sociedad francesa, la realeza, la nobleza, pues bien, muy bien, el pueblo la pasa bastante mal, ¿no? Van a destacar pintores como el mencionado Boucher, Antoine Watteau, Lagrené y una mujer, Elisabeth Vigée-Lebrun, ¿no? Que va a ser la favorita de María Antonieta, ¿no? Y después de la Revolución Francesa va a viajar por Europa pintando para la nobleza, ¿no? Las temáticas, decía, es la vida cortesana, ¿no? La galantería, la vida en el campo, escenas de, subidas de tono, mitología y un poco de religión. El que más pinta religión en este estilo va a ser François Boucher. Vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Y me gustaría que pensaran estas imágenes para tenerlas en cuenta, pero lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Por eso es un antecedente muy importante. Son ejemplos de la temática general. Vemos a Diana y Calixto de Boucher, lo que les decía, ¿no? Escenas bastante, pues digamos, subidas de tono, ¿no? Y el autorretrato, vemos a Elisabeth Vigée-Lebrun. La temática religiosa que les digo, vean, aunque es una temática religiosa para devoción privada, igual son cuadros de pequeño formato,
¿Para qué? Para el pequeño altar doméstico, para colgarlo en la cabecera de la cama de las damas que lo compraban. Ajá. Pues si se fijan, tienen los mismos tipos físicos, los mismos colores que la pintura galante, ¿no? O sea, la paleta pictórica es la misma en un cuadro religioso que en un cuadro profano, ¿no? O de escenas, digamos, eróticas, ¿no? Ven, es lo mismo. Pero aquí más bien lo que importa es el gusto personal del comprador y no tanto el tema, ¿no? Que sí implica una devoción. ¿Mm? El neoclásico y la academia, por su parte, van a ser el estilo de la ilustración. Uh-huh. Que a diferencia del barroco, uh-huh, uno que era visto para esta época, de acuerdo con Voltaire y otros ilustrados, era un arte decadente y de mal gusto, ¿no? Alejado de la razón. Uh-huh. ¿Y esto por qué? Porque el barroco, bueno, era visto para fines del siglo XVIII, principios del XIX, como un derroche de materiales, ¿no? Y algo grotesco, ¿no? No queremos imaginarnos la reacción de Voltaire si conociera la Capilla del Rosario de Puebla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El señor seguramente se hubiera picado los ojos. ¿Por qué? Porque es un arte completamente irracional, ¿no? Y aparte imbuido del espíritu religioso que estaba, digamos, siendo combatido por la Revolución y la Ilustración, ¿no? Surge en las academias, igual a diferencia de otros estilos artísticos, como el barroco o el gótico, o el que ustedes gusten, pues se surge en las academias, ¿no? Es un estilo enseñado por artistas y para artistas, ¿no? Ya no es como en tiempos anteriores, en el cual un cura o una cofradía se dirigían a un taller de pintura o de retablística, uh-huh, y encargaron una pieza, ¿no? Ahora iban a la academia o al estudio del artista recién graduado a encargar una pieza en concreto. Uh-huh. Y eso porque es un arte oficial también. Surge, bueno, en las academias son apoyadas por las diversas monarquías europeas. La primera es la de Francia, obviamente. Uh-huh. Y siguen los ejemplos de España, Austria, ¿no? El papado también funda sus academias de arte. ¿No? Catalina II funda la Academia Imperial de Artes en San Petersburgo, entre otras situaciones, ¿no? La gran referencia va a ser la Grecia y Roma clásicas. Uh-huh. Y esto no solo por los estudios en Roma, sino porque, bueno, para 1738 se descubren las ciudades de Pompeya y Herculano, a las espaldas del volcán Vesubio, ¿no? Y Carlos III, que en esa época era rey de Nápoles, ordena su estudio profesional. Digamos, es donde surge la arqueología, ¿no? Entonces, al ir encontrando objetos, edificios y demás, las academias y los ilustrados toman como modelo este descubrimiento arqueológico y se implanta en las academias. ¿Para qué? Para desplazar al barroco de los gremios y de la iglesia. ¿No? Bueno, los temas principales de la pintura neoclásica y académica fueron la mitología, ¿no? Reconoce el Grecia y Roma va a ser muy importante, la historia y la alegoría. Curiosamente, la religión va a quedar de lado, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos pintores van a ver, como se mencionó en la primera ponencia de la compañera Xochitl, ¿no? Que la pintura religiosa pues ya no hace falta, ¿no? Ya no es necesaria porque ya el hombre superó esas situaciones religiosas y queda para pintores de segunda categoría, ¿no? Pintores menores que, bueno, o en la idea de la ilustración, solamente ellos iban a pintar escenas religiosas, ¿no? Pero curiosamente hubo artistas de primer orden académicos o neoclásicos que sí pintaron escenas de este tipo, ¿no? Bueno, ambas corrientes, tanto el neoclásico como el academicismo, privilegiaban el dibujo sobre el color, ¿no? Pero decían que las formas eran mucho más importantes. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, al encontrar las esculturas griegas y romanas, sobre todo, en mármol blanco, pues ellos pensaban que así era, esa es nuestra idea del neoclásico, ¿no? Cuando, bueno, en realidad las esculturas romanas estaban policromadas, ¿no? Entonces hubo un conflicto encabezado por Delacroix, Eugène Delacroix, un pintor francés,
que decía que no, que el dibujo y el color debían ir de la mano. ¿Por qué? Porque así lo habían hecho la escuela veneciana, como Tiziano, Tintoretto, entre otros, y los pintores flamencos, como Rubens, ¿no? Que ellos sí mezclaban el dibujo y la pintura, el color, perdón, para, bueno, lograr grandes paletas pictóricas y contrastes de luces y sombras muy fuertes, ¿no? Bueno, les decía, destacaron en este periodo Jacques-Louis David, Dominique Ingres, Eugène Delacroix, y más adelante Bouguereau, a quien vamos a ver después, ¿no? Varios de ellos hicieron obras religiosas. Vamos a ver algunas de ellas. Y bueno, fíjense, son obras muy idealizadas, ¿no? El Cristo de Bendición de Ingres. No vemos un Cristo, pues, muy ideal, ¿no? Alejado de las proporciones barrocas, ¿no? Digamos, si le pudiéramos quitar a lo crucífero, puede ser un dios griego sin ningún problema. Y la Virgen de los Lirios de Bouguereau, también vemos la proporción es clásica, ¿no? Los rasgos son serenos, no muestran, ningún personaje muestra en este caso una expresión de sentimientos, ¿no? Entonces, es un arte muy solemne, qué bueno que va marcando este nuevo estilo religioso, ¿no? A continuación vamos a ver las diversas piezas. Bueno, la revolución industrial es otro antecedente, es lo que va, les digo, a cambiar para siempre la forma de producir objetos, ¿no? Lo que decía al principio. ¿No? Surge en Inglaterra en el siglo XVIII, se implicó el uso de nuevos materiales, y para nuestro objeto de estudio el día de hoy, significó el desplazamiento casi definitivo, Dios, casi desaparecen los escultores, ¿no? Pintores y demás que hacían arte religioso, en favor de materiales ordinarios y de obreros especializados, ¿no? Y elaboraban en serie todos los objetos útiles al culto católico, imágenes, ornamentos, rosarios, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Y esto, bueno, hizo que los objetos sean más asequibles, ¿no? Ya no era como ir a comprar a un taller o encargar una pintura, ¿no? Y esperar un tiempo a que esté, sino era llegar a la tienda, pedir una estampita de la Virgen María, por ejemplo, pagarla y me voy a mi casa, ¿no? Ya no había que esperar meses a que el artista pudiera hacerlo, ¿no? Se compraba en un momento. Y en las tiendas o en los almacenes había cantidades grandes de objetos idénticos para iglesias o para el culto privado en las casas. Bueno, el nombre que le dio Leon Bloy a este arte se llama arte de San Sulpicio o sulpiciano. ¿Por qué? Porque, bueno, en París está la iglesia de San Sulpicio que estamos viendo, ¿no? Y en torno a este templo y en el barrio cercano, pues muchos artistas o comerciantes colocaron sus talleres o tiendas donde ofertaban al público las imágenes y objetos religiosos. Actualmente la iglesia existe y está en el sexto distrito de París. Y bueno, pueden visitarla cuando vayan, ¿no? A partir de 1840, que es cuando, bueno, París ya se considera la capital mundial del arte religioso católico. ¿Por qué? Por la cantidad de tiendas, había poco más de 100 tiendas, y también fábricas, ¿no? Que a las afueras de París se dedicaban a surtir a los templos de todo este mobiliario religioso, ¿no? Ya sea para el consumo nacional francés o para exportar, ¿no? Ya sea a España, a América, por ejemplo, o a países de misión como África o Asia, donde había todavía misioneros católicos, necesitaban objetos religiosos para cumplir con su trabajo, ¿no? Es digamos, el estilo internacional de la Iglesia Católica durante el siglo XIX y parte del XX. Los materiales, por ejemplo, eran materiales comunes, ya no eran las maderas de cedro o de otros árboles duros, ¿no? Y era, en el caso francés, se usaba el yeso, ¿no? Y para España, que vamos a ver más adelante, se usaba la pasta madera, que era una mezcla de yeso con cola de conejo y otros elementos, ¿no? En el caso de la orfebrería, dejan de lado el oro y la plata, ¿no? Ya no hay ya casi no va a haber cálices de plata o de oro, sino va a ser bronce y latón, que es más asequible. Y como la iglesia manda hasta el día de hoy que el cáliz sea de material noble, o si no se puede,
que esté dorado por el interior del vaso, pues se colocaba un poco de hoja de oro al interior del vaso sagrado, ¿no? Y como les decía, al producirse en serie este tipo de arte, pues se podía comprar en el momento que se quisiera, ¿no? Y había mercancía disponible, y digamos, si ya no era como antes, o como todavía se acostumbra, de que si se rompe la imagen la arreglan, ¿no? Sino que esa es la posibilidad de, si se rompió la imagen de un templo, puedes ir y comprar otra, ¿no? O sea, no es un arte hecho para perdurar, no es un arte que, no desechable, pero sí fácilmente reemplazable por otra imagen, ¿no? En el caso que se llegara a romper o a pasarle algo, ¿no? Muy pronto este arte fue emulado en otras partes del mundo católico, destacando el arte cristiano de Olot. Ajá. Esos talleres fueron fundados por los hermanos Vayreda, ¿no? Después de que visitan París y conocen las fábricas y tiendas que existían, ¿no? Llevan en torno al templo de San Sulpicio, llevan esa técnica a Olot, que es su pueblo natal, para mejorar una industria establecida ya en la región y dar empleo a los jóvenes que egresaban de la escuela de dibujo local, ¿no? Esos talleres, al igual que los talleres franceses, surtieron a muchas iglesias y oratorios privados, o sea, culto tanto público como privado en el orbe católico, ¿no? Y para el caso español fue muy interesante, ya que durante la Guerra Civil Española, pues se perdieron muchas imágenes de culto, ¿no? Muchísimas obras maestras de la época medieval o barroca. Y bueno, al ya no haber muchos artistas que pudieran hacer una réplica o comunidades que pudieran pagar por una réplica en materiales nobles, pues recurrieron a las fábricas de Olot en Girona para reponer las imágenes perdidas durante el conflicto bélico, ¿no? Durante el periodo franquista, pues va a ser una industria impulsada tanto por el régimen como por la Iglesia Católica, que se veía en la necesidad de reponer imágenes, ¿no? Y de fomentar la fe en el pueblo español. El proceso de elaboración es mucho más sencillo, ¿no? Al ser un proceso industrial o en serie, la fabricación requería pues poco ingenio artístico, ¿no? Con que un artista de calidad o un escultor hiciera una imagen en barro comúnmente, de calidad aceptable, bastaba, ¿no? Y a partir de este original se hacían moldes, ¿no? Lo más común es que las imágenes religiosas de este tipo se hacía el original, la escultura, y una matriz, ¿no? Un poco más grande donde cupiera, ¿no? Y bueno, para hacer una imagen de este tipo se colocaba la imagen original o el original en la matriz, ¿no? Se untaba con aceite y bueno, y luego se cerraba y se vaciaba cola de conejo o gelatina industrial, el cual, bueno, se adhería, ¿no? Y como está engrasada la imagen, era fácil de quitarla. Después de un día o 24 horas, el molde se retira, ¿no? Y queda listo para usarse. Y en el caso de muchas imágenes ya de ciertos tamaños, y al tener piezas externas como brazos y demás, eso se hacían aparte, ¿no? Hay pequeños moldes, ¿no? Junto con la efigie principal, ¿no? Es el mismo procedimiento de desmoldado y llegado el momento se ensamblan con el cuerpo principal, ¿no? Lo que les decía, ¿no? El molde resultante de ese proceso se rellena de yeso o pasta madera, en el caso español, y se coloca arpillera para darle resistencia. La arpillera es una tela de costal, ¿no? Después de que se seca, la llevan al área de pulido, donde se ensamblan los brazos, se colocan ojos de cristal y se limpian los sobrantes, ¿no? La rebaba que conocemos. Ya ensamblado se pasa al área de pintura, donde se colocan colores. Y dependiendo de la clase de acabado, igual hay diversas clases de acabados, desde el más económico hasta el más elaborado, ¿no? Se coloca o queda liso, o purpurina u hoja de oro para los acabados más costosos, ¿no? Finalmente se le ponen ornamentos como, ya saben, coronas, mitras, báculos, ¿no? Y se colocan en los anaqueles para la venta, o se entregan. Aquí vemos el proceso
Vemos en la primera imagen, tenemos el moldeado del molde original con su matriz. El retocado ya, la efigie ha salido del molde, ¿no? Vemos el retocado. La pintura, ¿no? Vemos, comúnmente se ocupa pigmento al óleo. Al final están los acabados. Ya sea que se coloque purpurina u hoja de oro, dependiendo, les digo, la calidad de los acabados. Y también los elementos finales. Vemos aquí partes del proceso. Y esos son algunos resultados. Vemos, ya son imágenes, les digo, en stock, en bodegas o en los templos. Y podemos admirar los diversos resultados que ya están para la venta al público. Vemos en la imagen izquierda una imagen de la Virgen María, ¿no? Con un acabado sencillo. Y otros santos, ¿no? Con acabados más o menos elaborados. Tenemos del lado, bueno, a la derecha tenemos una imagen de Santa Escolástica de Nurcia, una monja del siglo V. Digamos que es un acabado de primera o de lujo. Vemos prácticamente todo el hábito de la imagen, está decorado con hoja de oro. Y si nos fijamos, vemos que las imágenes recuerdan mucho a las esculturas clásicas. Obviamente, bueno, con su debida proporción, ¿no? Pero el tipo físico, la posición corporal, es más o menos la misma, ¿no? Son posturas cerradas, en el mismo caso que una escultura clásica, ¿no? Obviamente aquí, bueno, los materiales son completamente distintos, y con distintos fines, ¿no? También hay estampería religiosa, que es para uso más bien privado, ¿no? Vemos de un lado la Virgen del Rosario, que es una devoción popular, y San Antonio de Padua, otro santo popular, y que, bueno, que podemos ver su imagen en muchas tiendas, ¿no? Bueno, en el caso mexicano, no así como, bueno, en España hubo primero una importación y después unos talleres ya establecidos. En el caso mexicano también hay importación, ¿no? Hubo tiendas especializadas en esto que mandaban traer de Francia o de España las imágenes que se iban a consumir en nuestro país, y con el pasar del tiempo hubo talleres familiares, en este caso, digo, algo muy distinto a lo que pasó en España o Francia, con fábricas, sino que eran talleres familiares que seguían el mismo proceso, ¿no? En especial la región de Amozoc, en Puebla, muchos habitantes se dedican a fabricar santos, ¿no? Siguiendo el mismo proceso que seguía en Francia o en España. Y eso es lo que podemos ver en muchas tiendas en nuestro país, digamos, el Pasaje Catedral o en la Basílica de Guadalupe. Muchas veces son los santos mexicanos o de fabricación mexicana se venden en estas tiendas, ¿no? Que ya han desplazado casi por completo la importación de imaginería religiosa española o francesa, ¿no? Igual, vean los tipos físicos, en este caso de las estampas de las artes gráficas, pues son igual tipos clásicos, todos son personajes muy serenos, digo, a menos que sea una imagen de la Virgen de la Piedad o algo por el estilo de la Pasión de Cristo, pues van a ser imágenes muy serenas, ¿no? Queda de lado completamente el sufrimiento en estas imágenes, y esto va a causar muchísimas críticas, ¿no? De parte de clérigos, historiadores y demás. Vamos a ver, es lo que vamos a ver más adelante. Veamos, aquí están las críticas. ¿Ya? Este arte, al ser industrial, ¿no? Ya no es propiamente hablando un arte, ¿no? O ya no hay artistas de por medio en esta situación, sino son obreros que trabajan en fábricas. Bueno, los grandes críticos de este arte fueron filósofos, historiadores de arte y clérigos. Muchos clérigos van a estar en contra de este arte, ¿no? Van a destacar León Bloy, quien da el nombre de Sulpiciano a este estilo artístico, ¿no? El padre Couturier, un dominico, que mediante la revista L'Art Sacré buscaba reconciliar a la Iglesia Católica con los artistas. ¿Por qué? Porque desde que llega la Revolución Industrial y la Revolución Francesa también, que hace a un lado a los gremios, ¿no? Y favorece a las academias, pues ya hay una disociación entre los artistas y la Iglesia, ¿no? Hay
ustedes han visto, o hemos visto aquí, ¿no? Que hay artistas que sí pintan obra religiosa o esculpen obra religiosa, pero son los menos. ¿Por qué? Porque el arte sulpiciano ocupa su lugar casi por completo, ¿no? Y son imágenes que hasta el día de hoy encontramos en muchos templos o en hogares, ¿no? Bueno, destacan también Jacques Maritain, un filósofo católico, que también critica. Todos van a coincidir en lo mismo. Por eso no estoy detallando, porque todos coinciden en la crítica a este arte, que ha sido feroz, ¿no? Y el padre Alfredo Sáenz, ¿no? Jesuita, como el padre Carrasco, pues califica el Accent Sulpice en francés como un arte relamido, languideciente, falsamente piadoso, inclusive afeminado, ¿no? Inclusive Besançon recupera algunas opiniones que lo ven como un periodo vergonzoso del arte católico, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive el padre Sáenz dice, bueno, hay un abismo insalvable entre los pórticos de las catedrales góticas, ¿no? A ese tipo de arte, ¿no? O sea, que no transmite nada, ¿no? Y para lo que sirve es para venderse y venderse rápido, ¿no? Ahí dicen, bueno, para el devoto de a pie, pues la imagen no es más que un referente, ¿no? Entonces, Dios no se fija demasiado un devoto en que si la imagen es bonita o es artística o es hecha en serie. Al devoto le importa que la imagen represente al santo de su devoción y nada más, ¿no? Pero estos críticos han dicho que ha hecho muchísimo daño a la piedad católica este tipo de arte, ¿no? De exaltar, digamos, sentimientos heroicos de piedad, pues exalta una imagen empalagosa, ¿no? Y que, bueno, acaba por matar la piedad popular, ¿no? Aunque, bueno, quizá podría parecernos un poco exagerada la situación o la opinión de estos críticos, pero si lo comparamos con el arte religioso que podemos ver en nuestras iglesias novohispanas, pues sí, el abismo, bueno, pues es insalvable, ¿no? Inclusive en algunos casos han colocado imágenes sulpicianas en retablos novohispanos para sustituir las imágenes, las esculturas que se han ido perdiendo o han ido desapareciendo, ¿no? Robadas en muchos casos. Y, bueno, notamos la diferencia que es abismal, ¿no? De un trabajo artesanal a un trabajo hecho en serie. Igual, este es un arte hecho, pues, para satisfacer las necesidades religiosas, pero a precios económicos, ¿no? Que cualquier persona tenga la capacidad de comprar una imagen religiosa de su preferencia, ¿no? Muy bien. El culmen de de acuerdo con el padre Sáenz y otros, el culmen del arte sulpiciano es el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Es, junto con otros santos, a las representaciones que peor les ha ido en cuanto a este arte industrial, ¿no? Y bueno, les cito, ¿no? Desgraciadamente, como, bueno, señala el padre Sáenz, los misterios que más ultrajados han sido por este arte es el corazón de Jesús. Vemos, bueno, esta imagen, pues, no representa al Jesús histórico, ¿no? Es una idealización, ¿no? Pero si ven, comparte tanto con el arte neoclásico como con el rococó, no vean el tipo físico, ¿no? Una persona de raza blanca, de ojos claros, chapí con rubor y al parecer labial, ¿no? O sea, digo, en la Judea del siglo I nadie andaba así, ¿no? Nadie. Pero el arte sulpiciano, al mostrar una imagen ideal y que le guste, que es un arte hecho para gustar y para venderse, pues la gente lo compraba. Pero si vemos, en vez de expresar el amor de Dios como, bueno, lo marcaría la teología católica, pues muestra un amor casi romántico, ¿no? Es un joven languideciente, y nos vemos aquí a Jesús bastante joven, ¿no? De gestos dudosos e impersonales, que nos muestran un corazón tierno, ¿no? No un corazón divino, sino un corazón tierno, un corazón muy terrenal, ¿no? Esta situación es lo que, inclusive en tiempos más recientes, ha hecho que persigue al arte católico hasta el día de hoy, que muchos lo tomen como que, bueno, pues esta es la imagen de Jesús oficial, ¿no? Y no, realmente no hay una imagen oficial de Jesús de Nazaret, y de ningún santo en realidad, pero sí ha generado algunos debates en torno a ello, ¿no? Inclusive ya de un Jesús güerito en un país de morenos como sea la Judea del siglo I, ¿no?
Aunque en realidad, bueno, pues son imágenes idealizadas, ¿no? Y en palabras de otros críticos de arte, Tibón, por ejemplo, un crítico argentino, decía que, bueno, que cómo era posible que para la Iglesia Católica sea más grave el adulterio o la blasfemia, con una imagen de ese tipo, ¿no? Que ofendían a la dignidad divina, ¿no? De acuerdo, obviamente, con el pensamiento de la época, ¿no? Sobre todo del padre Couturier y demás. Entonces, pues las imágenes estas nos han acompañado en muchas situaciones, ¿no? La vemos en nuestras casas, en algunos casos, en las iglesias, en la casa de nuestra abuela, pues es lo más común que hay imágenes de este tipo, ¿no? Muy bien. Los principales críticos van a ser el padre Couturier y Jacques Maritain. No es lo que les comentaba hace un rato. Y bueno, ya recapitulando, tenemos este arte que, bueno, que en muchos casos, quizá para el devoto de a pie, pues sí significa un arte estético. Obviamente, pues, todo el mundo tenemos nuestros propios gustos. Digo, a mí no me gusta en lo personal, ¿no? Pero de acuerdo con Jacques Maritain, quien parafraseaba a la Biblia, decía, el número de cristianos de mal gusto es infinito. O sea que, pues, a mucha gente le va a gustar, ¿no? A otros no. Pero sí, es un arte industrial, ¿no? Que bueno, que es hecho para venderse y reemplazarse, no está hecho para perdurar. Bueno, les comparto las fuentes, acompañadas de imágenes para que, bueno, vayan viendo cómo, bueno, a veces los críticos pues tienen razón, ¿no? Bueno, pues sería todo. No sé si hay preguntas. Sí, te agradecemos, Luis Domínguez, tu excelente participación. Sí tenemos algunas preguntas. Nos preguntan que si podías comentar algo de quién legitima, en este caso nos preguntan sobre la corriente barroca. ¿Quiénes eran los que legitimaban el concepto? Bueno, el barroco surge, ¿no? De acuerdo con los preceptos del Concilio de Trento, lo legitima la Iglesia, ¿no? En primer lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, las grandes muestras de arte barroco son religiosas, son iglesias, son retablos, ¿no? Y es un arte propagandístico, ¿no? Exacto. ¿Para qué? Para que, bueno, y bueno, lo apoya la Iglesia, obviamente, porque es a quien más le interesa propagar sus preceptos religiosos. Entonces, bueno, hay iglesias tanto barrocas en Europa, ¿para qué? Para que los protestantes vean que, bueno, es un mensaje para los protestantes en Europa, para que vean que la Iglesia Católica, pues, es la verdadera fe, de acuerdo con ella misma. Y en América es para que los indígenas, los recién evangelizados, pues, queden impresionados y se apeguen más a la nueva religión. No es un arte profundamente propagandístico y la respuesta sería, la Iglesia es la primera en legitimar al arte barroco. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta sobre si nos podían hablar, o nos podías hablar de la técnica de la pasta de caña. Si tienes alguna información. Sí, bueno, no vamos, no va al tema, pero bueno, vamos a hablar de ella. Sí. La pasta de caña, bueno, es una técnica de origen prehispánico, concretamente en Michoacán, ¿no? Que es pasta de caña de maíz, la cual se trata con orquídeas y otros elementos, y es muy maleable, ¿no? Se pueden ensamblar algunos atados de caña de maíz, y se forman cristos, vírgenes o santos, los cuales se pueden tratar de forma muy semejante a una escultura de madera. Los acabados finales son muy semejantes, y la diferencia es que son muy ligeras, ¿no? Digamos, un Cristo de 2 metros, como el Señor de la Sacristía de Morelia, por ejemplo, pues no pesará más de 20 kilos, me imagino, ¿no? Es una técnica ligera y es ideal para hacer imágenes procesionales, ¿no? De hecho, los frailes consideran esa técnica porque es mucho más económica, ¿no? Y más fácil de transportar que una imagen de madera. Hay más para las procesiones. No. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues de antemano, muchas gracias, Luis Domínguez, por esta excelente presentación. Y por supuesto, bueno, extendemos la felicitación a los ponentes anteriores, a Laura Xochitl Segura Lira, a
Huitzilin Tonatiu Rodríguez Lara, también hacemos una extensiva felicitación. Les agradecemos su apoyo, un aplauso virtual, ¿verdad? Bueno, pues desde aquí les damos un aplauso a todos por su participación. Y bueno, pues los esperamos el día de mañana. Creo que fue muy ilustrativo para muchos que nos interesa el arte y bueno, parte de lo que vivió Gonzalo Carrasco en una época, qué es lo que estaba sucediendo precisamente en esos años en los que él se inició en la pintura y bueno, posteriormente, bueno, pues tomó los hábitos. Y hay un escritor, Javier Gómez Robledo, quien escribe una biografía sobre él y lo llama el pintor apóstol, ¿no? Bueno, pues queremos agradecer a todos su presencia y los esperamos el día de mañana. Que tengan un bonito día. El día de mañana.